Buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos. Me resulta algo difícil hablar así a una máquina, grabar una ponencia, porque estoy acostumbrado generalmente a hablar en público, viendo las personas a las que hablo y creando un acto de presencia. Es muy raro para mí, bastante difícil, debo decir, hacerlo de este modo. Voy a tratar de contarles, no en modo académico, el trabajo que estoy realizando, contándoles la historia de dos grandísimos actores rusos, hebreos, asesinados por Stalin. Les voy a contar algo de la historia de Solomon Mikoels, muerto en el 48 con un falso accidente de coche. Lo mataron a palos prácticamente y luego le pasaron con un camión por encima. A él y al crítico que lo acompañaba, que además era un informador de la policía, murió también él. Y luego la historia de Benjamin Susskind, que era su compañero, digamos, el que en ese teatro era el gran actor junto a él, inseparables ambos, y que morirá luego de 4 años de prisión y torturas, fusilado en la famosa noche de los poetas asesinados en el año 52, un año antes de la muerte de Stalin. Obviamente ambos artistas, años después, cuando se comienza a conocer lo que ocurría en el periodo staliniano, van a ser los dos reivindicados, lo que significa simplemente que se va a dejar de hacer sufrir a sus familias que habían sido deportadas y nadie va a pagar por el error que significó haberles dado muerte en este caso. Pero voy a partir de un momento clave, luego voy a contarles qué fue esta historia. En el 1935, Edward Gordon Craig, el grandísimo escenógrafo, artista, hombre de teatro, teórico, el gran renovador de la escena contemporánea, va a Moscú. Hay un festival shakespeariano en Moscú. Shakespeare era uno de los pocos autores que se podían representar libremente todavía en la Unión Soviética. Y va a ver el Rey Lear del teatro Gosset. El Gosset es el acrónimo del teatro hebreo de Moscú. Es un teatro que había nacido en 1919 y en el 21 se había transferido había nacido en Pietroburgo y después se había transferido a Moscú. Fue un gran ejemplo en el momento de lo que significaba los ideales iniciales de la Revolución de Octubre, porque fue el primer y único tal vez teatro hebreo hecho en un país donde los hebreos no eran mayoría y sostenido por el Estado. Gordon Craig va a ver el espectáculo en lengua yiddish, el Rey Lear, y teme obviamente dormirse porque lo va a ver en otro idioma. Es un espectáculo ruso sobre un texto de Shakespeare. Entonces pide, incluso en la carta lo dice expresamente, pide un lugar en la última fila. Así que si se aburre demasiado puede escaparse, salirse del teatro, irse a dormir sin molestar a nadie. Cuando termina el primer acto cambia de lugar y se pone más cerca. Cuando termina el segundo acto cambia de lugar y se pone más cerca. Y así. De los 10 días que Craig va a estar en Moscú, vuelve 7 veces a ver la obra. Luego escribirá una carta a Mikoels, que era el actor que hacía el Rey Lear, y al director, a Granovsky, y les dice que ellos están haciendo el teatro que él había soñado hacer. Le dice que no ha visto nunca algo tan bello
y que quiere trabajar con ellos prácticamente. Eso es lo que dice Gordon Craig. Esto es el año 1935 y estamos ya yendo hacia lo que va a ser la declinación, el apagarse de este gran teatro. Vamos a volver atrás un poquito. En el 35, Mikhail Susskind, con el director, no es Granovsky, en ese momento es otro el director, me estoy equivocando, realiza El Rey Lear. Mikhail, cuando quería hacer El Rey Lear, había pedido, la dirección había pedido que hiciera, Radlov es el director del Rey Lear. Pero Mikhail había pedido a Les Curvas que lo dirigiera. ¿Quién era Les Curvas? Les Curvas fue un grandísimo director de teatro ucraniano. Estaba en Moscú en los días en que Mikhail estaba comenzando a trabajar sobre el Rey Lear. Se encuentran, se estiman recíprocamente, y Mikhail le propone trabajar sobre el Rey Lear. Al parecer Curvas acepta, pero pocos días después va a ser arrestado y enviado a un gulag. El delito que había cometido Curvas había sido haber hecho una obra teatral donde contaba la muerte por hambre de miles y miles de personas en Ucrania, que había ocurrido en los años de las primeras colectivizaciones forzadas, en los años 30. Eso significó primero el ser encerrado en un gulag y luego de algunos años de permanecer allí, de ser fusilado. Curvas fue uno de los grandes artistas de teatro también olvidados de nuestra historia. Admirado por muchos, algunos dicen genial como Meyerhold, y terminará de este modo. La única cosa que sabemos es que Curvas hizo antes de morir en el mismo gulag, en el cual después va a ser fusilado, realizó una obra teatral, La Dama de las Camelias. Yo daría cualquier cosa por ver esa obra realizada con los prisioneros, para los prisioneros de un gulag, hecha por este director genial del cual no se conoce casi nada. Ahora voy a contarles un poco el origen de este teatro. En el 1919 se funda el Teatro Hebreo de Moscú, pero no está en Moscú, está en Petersburgo. 2 años más tarde se va a transferir a Moscú. Una de las personas, entre los fundadores está Mikhail, Solomon Mikhail, el actor del que les hablamos, el que hizo El Rey Lear, y junto a él Granovsky. Granovsky es un director ruso que dirigirá los primeros años del teatro. Granovsky es uno que ha trabajado con Max Reinhardt, o sea que ha hecho parte del movimiento de vanguardia y de teatro de masas, digamos, de Alemania de los años 20, y luego ha vuelto a Rusia. Es hebreo pero no habla yiddish, entonces su brazo derecho es Mikhail, que sí habla yiddish perfectamente, y que luego de años de intentar traicionar la carrera teatral, desde niño quería hacer teatro, ha decidido finalmente, aprovechando la invitación de Granovsky de participar en la creación del teatro hebreo, se dedica realmente al que es su destino, su vocación, su vida, el teatro. Solomon Mikhail es bajo de estatura, es robusto, ha participado en distintas películas que se pueden ver todavía, algunas en YouTube se encuentran fragmentos.
y se transformará con los años en una especie de Charlie Chaplin ruso, para entendernos. Por eso cuando en el 48 es asesinado, su funeral es inmenso, miles y miles y miles y miles de personas pasan delante del féretro. La pregunta es ¿por qué es asesinado? Mikols realizaba, junto al trabajo teatral, participó activamente un poco en la vida política soviética, porque sostenía que el teatro hebreo era defendido por el régimen. Fue él quien viajó para hacer propaganda al régimen soviético durante la guerra, recogiendo dinero en conferencias y en presentaciones que se hicieron en Norteamérica, enviado obviamente por las autoridades soviéticas. Mikols participaba del comité antifascista hebreo, entendía la especificidad de la situación hebrea y había conversado incluso hasta con Stalin de la necesidad de crear una tierra para los hebreos, y Mikols decía, ¿por qué no crear una tierra donde se cree un Estado socialista hebreo? Incluso una de las propuestas que había en la época era que esa tierra fuera Crimea, y cuando tal vez el golpe de gracia de la decisión de su asesinato fue cuando en una alocución pública él dijo lo que también el régimen decía, que la creación del Estado de Israel en Palestina era la posibilidad de una tierra para los hebreos. Cuando él dice eso en esa especie de acto que se hace por el reconocimiento del nuevo Estado de Israel que está surgiendo, recibe una ovación inmensa por parte de los que están allí. Y él se preocupa porque no es prudente suscitar demasiados entusiasmos. Al día siguiente va a buscar la registración en la radio y le dicen que se ha perdido, o sea que de esa registración no hay rastros, fue de algún modo borrada. Algunos días más tarde, Mikols es enviado a Kiev, en Bielorrusia, porque tiene que participar y que va a ser jurado del premio Stalin. Él era un premio Stalin de la cultura. Y lo mandan a Kiev, él tiene feas sensaciones, un presentimiento. Es el año 48. Y cuando llega a Kiev, encuentra una persona que lo invita a cenar. Y cuando la persona lo va a buscar, dice, no, ya lo vinieron a buscar. O sea, lo llevan prácticamente cerca de una dacha de uno de los asesinos, donde va a ser primero apaleado. Junto a él viaja Potapov. Potapov era un crítico teatral con el cual él discutía y no eran amigos, pero van juntos. Y Potapov además era un informador de la policía. Probablemente la mecánica es así, cuando llegan a este lugar los están esperando, los masacran a palos, y luego dejan los cuerpos por tierra y pasan encima de los cuerpos con un camión, en un lugar tan estrecho que el camión pasaba apenas, y luego echan los cuerpos en otra calle. Esa es la dinámica que se presume haya vivido su última noche Mikols. Podrían variar algunas circunstancias. Lo que sí se sabe es que la orden la dio Stalin. Hay incluso un testimonio de la hija de Stalin que escucha a su padre la noche anterior decir: tiene que parecer un accidente de coche, o gritar al teléfono.
Y el cuerpo de Mikoes va a ser llevado a Kiev, va a ser llevado a Moscú, donde se le va a tributar un funeral. En su funeral, de algún modo, sus asesinos hablan. Suskin, su compañero de escena, dice: perdónenme, no tengo palabras, prácticamente no habla. El cuerpo está compuesto, se notan algunos rastros todavía de la golpiza. Tiene un brazo roto, entre las otras cosas que se nota también. Es velado toda esa noche, el día siguiente, con música, el Kol Nidre. Quien quiere puede buscarlo en internet. Kol con K, K-O-L, Nidre. Es una música maravillosa. Es solo un violinista que toca en la noche. Y pasan algunos oradores y la gente sobre todo va a rendir homenaje al artista que todos amaban. En ese momento el teatro prácticamente queda sin director. Benjamin Susskind asume la dirección. Susskind y Mikoes trabajaban juntos. Ya se los dije, en El Rey Lear, Susskind era el Fool, sí, y Mikoes era Lear. Eran como absolutamente complementarios. Y Susskind comienza a tener problemas de insomnio por los nervios, insomnio. Prácticamente se da cuenta que el destino del teatro hebreo está señalado, está marcado, y está muy preocupado. Entonces deciden, los médicos le aconsejan que haga una cura de sueño porque no puede dormir. Va a una clínica donde lo duermen, y mientras lo duermen en la clínica, la policía secreta lo va a buscar a su casa. Es muy cómica la historia tragicómica, la historia de ese allanamiento en la casa de Susskind, porque van y Susskind no está. Pero mientras se quedan ahí revisando libros, revisando todo, llega alguien y lo arrestan. Llega otro pariente y lo arrestan. Susskind no ha llegado al teatro porque lo han... entonces el director del teatro o el director administrativo manda a un empleado, es arrestado. Pues llega otro, o sea, se va creando como una larga fila de personas que son demoradas en la misma casa de Susskind, mientras la policía secreta trata de encontrar algún indicio para acusarlo. Y Susskind, que está dormido en la clínica, se va a despertar en un calabozo de la luz blanca, siendo prácticamente interrogado aún bajo los efectos del narcótico. De hecho, él dice que algunas cosas sin sentido que le preguntan qué quería decir, dice: las he dicho porque me estaban apretando y yo todavía no estaba en condiciones de responder. La familia de Susskind, la esposa, que es una danza actriz y bailarina, y la hija, que es una niña, Ala, van a ser deportadas en ese momento a otra ciudad. Pierden casi todos sus derechos como hijas de alguien que es acusado. Incluso nadie les dice del destino de Susskind. Susskind va a estar encarcelado durante 4 años, torturado, y finalmente 4 años más tarde, en el 52, fusilado. Un año después morirá Stalin, y en el 56, cuando Khrushchev denuncia los horrores y crímenes cometidos, va a ser de nuevo Susskind va a ser de nuevo rehabilitado. Lo mismo también Mikoes. A pesar de que Mikoes era tan popular que tuvieron que fingir un accidente, no le podían hacer un proceso. Mientras que a Susskind
Nadie avisa a la familia en el momento en que es fusilado, lo saben años después. Ellos siempre esperando tener noticias, cosa que era muy común esto, que ocurría con la gente internada en los gulags, personas fusiladas luego de un mes de detención. La familia esperan años y años antes de saber cuál ha sido el destino. Algo que los argentinos, en una de las tantas variaciones del horror, conocemos muy bien, la desaparición de las personas. Voy al inicio. En el 1919 se funda el Teatro Goset, se transfiere a Moscú en el 21. Entre las personas que hacen parte del Teatro Goset o que inician el proceso del Teatro Goset y luego lo van a abandonar, está el director Granovsky, que es un ruso hebreo que se ha formado con Max Reinhardt en Alemania, o sea que es un director de vanguardia, digamos, y que tiene a su lado en ese momento, cuando comienzan a realizar el teatro hebreo, llega un personaje que va a ser fundamental para crear un imprinting especial a ese teatro, y es Marc Chagall, el pintor. Chagall, que es llamado, él pinta un gran cuadro que estaba al ingreso, pinta en realidad diferentes cuadros. Chagall, en sus cuadros y en la idea de teatro que Chagall tiene, mezcla la gran tradición hebrea con las nuevas ideas, con la idea de la música, la idea de un teatro total, de un teatro grotesco, a pesar de que Chagall no practicaba el teatro. De hecho, se pelea con Granovsky todo el tiempo, tiene una relación de gato y perro, porque Granovsky dice, no, pero te estás aquí tenemos que poner las sillas. Dice, ¿qué sillas? Que vean el teatro parado, así no se duermen. Y tiene ideas sobre el teatro, Chagall, muy peculiares, que no logra explicar porque no es un hombre de teatro. Pero Mikoes, que es ya actor de la compañía, está totalmente atraído, se van a volver muy amigos ambos. Y Mikoes decide observar a Chagall mientras trabaja. Y Mikoes observa a Chagall, le pide los bocetos a Chagall se los da. Y luego de un tiempo llega, lo busca y le dice, ya entendí qué es lo que quieres hacer con el teatro. Y de algún modo Mikoes trabaja como actor siguiendo la línea, las indicaciones que le están dando las pinturas de Chagall. Entonces ustedes pueden ver en las pinturas de Chagall hombres que vuelan. Muy bien, hay que volar en este teatro. Ustedes pueden ver en Chagall explosión de colores, casi una dimensión cromática de la música. Muy bien, en el teatro hebreo tiene que haber música, tiene que haber colores, tiene que haber locura. Lo que están creando sin saberlo ambos es el gran teatro grotesco, el grotesco como estilo, la unión de contrarios sin solución de continuidad. Y prácticamente, para reducirlo al modo más simple que podría explicar, sería como si el teatro debe hacer reír y debe hacer llorar. Ellos no rechazan, digamos, el aspecto emotivo para nada, no es un teatro brechtiano, aunque sí es brechtiano en el sentido que usa constantemente el correr totalmente los planos, modificarlos, hacerlos. Es un teatro grotesco por excelencia, que es también la gran lección de Meyerhold, es la lección de todos los grandes renovadores del teatro, de algún modo se puede resumir en la idea del grotesco. Es un teatro que no es solo de palabra, es un teatro que debe ser de música, de cuerpos en acción, son todos, si no son acróbatas, son excelentes danzando. Es un teatro que contempla de algún modo un actor total, lo que lo acerca a esa visión que fue la que atrajo años después, cuando en el 35 Gordon Craig verá el espectáculo. La idea que Gordon Craig tenía del actor, él la llamaba la super marioneta. Y de algún modo ellos son eso.
hay algunas críticas que se han hecho que se dice que Susskind volaba en la escena. Parecía que no tenía peso, volaba. Habían encontrado modos, formas para levantar estos actores. Hay incluso algunas fotografías, algunos dibujos y obviamente son espectáculos con 30, 40 actores, son espectáculos enormes donde todos trabajaban grandes composiciones. Solo para darles una idea del tiempo que se trabajaba, se hacían 150, 250 ensayos antes de llegar a la escena. Algo impensable al menos en la miseria teatral existente hoy en el primer mundo. Aquí en Italia se montan los espectáculos en 3 semanas. 3 semanas ellos se hubieran reído, en 3 semanas se empieza a entender hacia dónde se va. Aquí ya está montado el espectáculo y se hace. Por eso el teatro europeo, o al menos el teatro italiano, es tan malo, porque se trabaja muy poco y se investiga menos todavía. Y de algún modo se ha vuelto a la idea de que el teatro es solo la palabra y es solo poner en escena un texto y no un evento en el que el texto es una de las partes y luego hay tantas otras a considerar. Benjamin Susskind, el gran actor, el que va a ser el Fool en El Rey Lear, entra en el teatro recién en el 21, 2 años después que el teatro ya funciona y luego que se ha transferido a Moscú. Y se va a volver en poco tiempo uno de los actores principales. Es allí donde se crea esta especie de contacto, amistad artística, diálogo entre Susskind y Mykoés, que pasa inicialmente por un grande sentimiento de celos por parte de Mykoés, porque en un espectáculo Susskind un poco, todo el mundo habla de su actuación y olvidan a Mykoés y Mykoés siente los famosos celos. Esto genera un pequeño conflicto entre ambos. Susskind por varios meses va a perder la voz, no va a poder actuar y finalmente va a haber una aclaración entre ambos y cada uno va a decirle al otro, no hay testimonios directos de esto, lo que admira y lo que siente por su trabajo, y desde entonces van a ser una especie de gran pareja, donde se van a dividir los roles siempre en función también de, no solo de su capacidad, sino también de sus características físicas. Mykoés es más bajo, fuerte, robusto como un toro, y Susskind alto, delgado, casi etéreo. Susskind va a tener una primer mujer en el pueblito en el que él vivía, Raquel. Susskind, cuando decide seguir la carrera teatral, se va a separar y va a ir a Moscú. Y su mujer, Raquel, morirá en uno de los guetos, creo en Kiev, si no me recuerdo mal, si no es Kiev, pero en uno de los guetos creados y luego limpiados, donde fueron exterminados todos los habitantes por el nazismo cuando los nazis invaden toda la zona este, cuando invaden Rusia, cuando invaden la Unión Soviética. La primera hija de Susskind se va a salvar, se vuelve una doctora, y la familia, ese ramo de la familia va a terminar viviendo en Canadá. Susskind en Moscú se encuentra a la que va a ser su mujer, Eda Berkosovskaya, y con ella tendrán una hija, Ala Susskind-Perelman, que va a ser la que va a escribir un libro de memorias sobre su padre extraordinario.
Ala está viva todavía, tiene 80 años, y uno de los motivos que me llevan a tratar de acabar cuanto antes, a pesar de que va a ser recién en febrero del próximo año, este trabajo es poderle invitar y que venga a ver una obra dedicada a Mikoes y a Benjamin Susskind, su padre, dos de los más grandes actores que tuvo la Unión Soviética en esos años. Esa es la historia de la familia de Susskind. Cuando Susskind es arrestado, a la familia no se le informa cuando lo fusilan, luego de 4 años cuando en el último alegato antes de ser asesinado, Susskind dice que tiene que agregar algo a su confesión. Le dicen, bueno, apúrese. Y lo que trata de hacer Susskind en su última locución es tratar de explicar la idea de teatro que él tiene a sus asesinos. Ya este acto, esta pequeña cosa imposible, explicarle a un animal qué es lo que el sentido de mi oficio, porque me doy cuenta que estoy por acabar mi vida y que no he dicho ciertas cosas y hay algunos aspectos que yo quisiera que todavía se sepan, es como conmovedor por un lado, atroz por otro. La última cosa que Susskind declara antes de morir es: solo la única culpa que tengo es haber sido un actor. Eso es también una frase que golpea bastante. La madre de Ala, o sea, la esposa de Susskind, y la hija van a ser transferidas a otra ciudad. Luego, cuando son rehabilitados, cuando el padre es rehabilitado, Ala se volverá, estudiará, se volverá ingeniera de algo, y cuando podrá, años más tarde, se va a ir a vivir a Israel. De hecho, hoy hay en Tel Aviv un pequeño museo en memoria de Susskind y del teatro Gosset y de Mikoes. Las dos hijas de Mikoes también van a ir a vivir a Israel, donde morirán allí años después. Tengo que contarles, tal vez como última cosa, este pequeño viaje es el destino de los archivos de este teatro. El teatro de Moscú, disculpen, Mosca es el modo que se dice Moscú en italiano, estoy en Italia, con muchos italianismos, por desgracia. Todos los archivos del teatro son llevados a un museo, al museo donde se conservan archivos de diferentes instituciones. A un cierto punto, Stalin da la orden que se destruya todo documento ligado al Gosset. No quiere que haya memoria del Gosset. Esto también ocurre porque en el último año de su vida, en los últimos 2 años de su vida, Stalin realmente se había vuelto un antisemita. Hablaba de la conjura de los médicos hebreos que lo querían asesinar. Mató a un montón. Incluso tenía un médico cabecera que era hebreo. Y da la orden de que se quemen esos archivos. Y entonces se empiezan a amontonar en el patio donde se va a hacer una fogata todos los documentos del teatro, que son desde viejos manuscritos, obras de teatro, las cosas más absurdas, quemadas por qué. Y allí intervienen 2 de las personas que son encargadas de quemar, que tienen que buscar, seleccionar los archivos para llevarlos a quemar. Y son 2 mujeres, las 2 tienen el nombre Irina, y estas 2 mujeres esconden en sus ropas y sacan del museo muchos de los manuscritos y de los textos y documentos que hoy están expuestos en Tel Aviv, arriesgando su vida porque estaban desobedeciendo una orden. Todo ese material que sacan terminará en la biblioteca de una vieja señora aristocrática rusa, que cuando después logra ella viajar a Israel, se hace enviar su biblioteca, cosa que se ocurría por nave,
Y obviamente los censores que van a buscar en la biblioteca de la señora si había cosas prohibidas, lo que ven son textos teatrales. Ellos no saben que estén prohibidos o algo así, además escritos en yiddish. Entonces todo ese material va a terminar en Israel, donde hoy es parte del museo que recuerda la historia y la vida del Gosset. En el 1928, o sea, 6 años luego de su fundación, el Gosset hará su único viaje al exterior. Es un viaje al exterior accidentado y sobre todo es un viaje exterior extraordinario porque crea una especie de cataclisma en el mundo teatral occidental. Una de las obras que ellos llevan en ese viaje es Noche en el Mercado Viejo, que cuando Sigmund Freud la ve en Viena, se queda asombrado y escribe una semana más tarde una carta a Susskind y a Mikoes diciéndoles que todavía está turbado por el espectáculo que ha visto. Noche al Mercado Viejo es en forma grotesca la anticipación de lo que va a ser el Holocausto, lo que va a ser el exterminio de los hebreos. Y de algún modo Freud lo había percibido. Las reacciones del mundo occidental son de todo tipo. Obviamente todos entusiastas, todos admirando la capacidad. Algunos críticos, por ejemplo, D'Amico, al cual está intitulada la Escuela de Teatro de Roma, que es un ferviente sostenedor del realismo, que es lo que de algún modo el Gosset combate, está muy disturbado por esta obra, pero no logra no reconocerle sus valores, pero critica este estilo que no es obviamente su gusto. Es muy chistoso eso, de algún modo está reconociendo la grandeza de un teatro tratando de criticarlo. Van a París. En París, Susskind logra ver por la última vez a sus padres, que han ido hasta allí para poderse encontrar con él. Y ellos se han ido de la Unión Soviética. Va a ser la última vez que se verán. Y cuando están en Alemania, y última etapa antes de volver, Granovsky, el director, decide no volver. Granovsky, que había trabajado años antes de la Revolución con Max Reinhardt en Alemania, se queda en Alemania. Esto va a hacer que las autoridades critiquen duramente el Gosset y Mikoes defiende a Granovsky, dice, no, ha dicho que se quedado porque tenían unos trabajos que hacer, pero Granovsky no vuelve más. Y el destino de Granovsky va a ser el siguiente. Cuando llega el nazismo en Alemania, se va a Francia y va a morir alcoholizado en el 37, en París. El otro que se ha ido de la Unión Soviética ha sido Marc Chagall, pero Marc Chagall se fue antes. Marc Chagall trabajó en realidad 1 año con el Gosset, luego en absoluto contraste con Marc Chagall en su pueblito, Vitebsk, había fundado una academia de pintura, pero esa academia prácticamente es tomada por los suprematistas, Malevich y compañía, que Chagall odiaba. Y no le permiten hacer lo que quiere hacer, esta especie de gran revolución de locura de la imaginación a través de la pintura. Y entonces, como él ha estado mucho tiempo antes en Francia, él se va de Rusia, logra irse en el 23, sale y ya no vuelve a vivir a Rusia. Iba a hacer después la carrera, que todos conocen como la carrera, la vida.
artística de uno de los más grandes pintores del siglo XX. Voy a concluir esta pequeña introducción a la vida de Solomon Mikołajs y Benjamin Susskind con el recuerdo de unas palabras que dijo su hija. Dice: solo nuestro país, está hablando de Rusia, podía crear un teatro hebreo sostenido por el Estado. Solo nuestro país podía sostenerlo, solo nuestro país podía encarcelar y asesinar a sus protagonistas. Eso es un comentario amargo de Ala, que escribió un libro notable, un libro de memorias que debería ser traducido a todos los idiomas, sobre la vida de su padre, de Susskind. Ahora, uno de los motivos por el cual yo estoy tratando de hacer este trabajo es para recuperar la memoria de estos dos artistas. Artistas inmensos, grandiosos, extraordinarios, actores, directores, dramaturgos también, ambos escribían, olvidados por todos. No pertenecen al mundo del éxito actual, efímero. No pertenecieron al gota de los grandes cambios del teatro, porque fueron liquidados cuando apenas comenzaban. Fueron sofocados. Y sin embargo hay una memoria de ellos que hay que conservar, porque el teatro vive de esto, vive del testimonio, vive de los testigos, los espectadores, que de algún modo se llevan consigo en los ojos y en el corazón una palabra que podríamos definir como: yo te vi, yo te he visto, te vi, estabas ahí, me diste algo y te agradezco. Y creo que es ese agradecimiento que me lleva a mí hoy a contarles esta historia, que va a ser, es la base del espectáculo que estoy creando, que se llama Liar murió en Moscú. Mil gracias por su atención. Les quiero mucho.